mi hija bajó la voz en medio del restaurante, como si lo que iba a decir fuera un secreto que daba vergüenza pronunciar en voz alta. Yo estaba sentada frente a ella, con las manos apoyadas sobre la mesa, escuchando el ruido de los platos y las conversaciones ajenas, cuando sus palabras me atravesaron sin previo aviso. «Mamá, a veces siento vergüenza de ti». No lo dijo gritando, no lo dijo con enojo, lo dijo con calma, casi con cansancio, como quien enuncia una verdad incómoda que ya ha pensado demasiadas veces. Sentí que el aire se volvía pesado, que todo a mi alrededor seguía moviéndose, pero yo me había quedado quieta por dentro. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque durante años aprendí que guardar silencio era la forma más segura de no molestar. Bajé la mirada, asentí apenas y dejé que cambiara de tema como si nada hubiera pasado. En ese momento entendí algo terrible. Mi silencio le había enseñado que podía decirme cualquier cosa sin consecuencias. Una semana después, un auto elegante apareció estacionado frente a mi casa. No era mío, no era de ningún vecino. Era imposible no verlo. Ese mismo día, mi teléfono vibró sin parar. 47 llamadas perdidas, todas de Camila. Al final llegó un mensaje, corto, urgente, diferente a todos los anteriores. «Mamá, dime ahora mismo qué está pasando». Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado y pensé en ese almuerzo, en esas palabras, en todo lo que había callado. Si alguna vez alguien te hizo sentir invisible, como si tu vida no valiera lo suficiente para ser respetada, quédate conmigo. Esta historia no es sobre dinero, es sobre dignidad. Después del divorcio, mi vida se redujo a cosas pequeñas. No lo digo como una metáfora, lo digo de manera literal. Una casa rentada de 2 habitaciones en un barrio donde nadie se queda demasiado tiempo. Muebles que no combinaban entre sí, porque venían de distintas etapas de mi vida, y una rutina tan predecible que a veces sentía que los días se repetían como una grabación mal editada. Aprendí a vivir con poco porque no me quedó otra opción. Vendí lo que no era indispensable, guardé lo que tenía valor emocional y me quedé con lo necesario. Dejé de usar el coche el día que entendí que no podía mantenerlo. Desde entonces, el autobús se convirtió en mi compañero silencioso. Conocía los horarios de memoria, sabía exactamente en qué asiento se sentía menos el calor y aprendí a calcular mis salidas con margen por si se retrasaba. Al principio me daba vergüenza que alguien me viera bajar del autobús, como si eso dijera algo terrible sobre mí. Con el tiempo, esa vergüenza se transformó en resignación. Trabajaba medio turno y ajustaba cada gasto como si fuera una operación delicada. Anotaba todo: la renta, la luz, el gas, el supermercado. Si algo no entraba en el presupuesto, simplemente no existía. Dejé de comprar ropa nueva, de ir a lugares donde había que gastar de más, de invitar a alguien a casa por miedo a que notaran lo modesto de mi vida. Me convencí de que así estaba bien, de que era suficiente. La gente también aprendió a mirarme de otra forma. Ya no era Lucía, la mujer que había criado a su hija, la que había trabajado durante años sin faltar un solo día. Me convertí en la mamá divorciada, en la señora mayor que vive sola, en alguien de quien se habla en voz baja. No lo decían directamente, pero lo sentía, en las miradas que se desviaban rápido, en los silencios incómodos cuando preguntaban cómo estaba y respondía la verdad, en la forma en que algunas personas asumían que mi vida ya no tenía nada interesante que ofrecer. Había quienes pensaban que una mujer de mi edad, sin marido y sin dinero, era una especie de advertencia, un ejemplo de lo que no se debía hacer.
Yo misma empecé a verme así. Me decía que ya había vivido lo que tenía que vivir, que lo que quedaba era aguantar con dignidad y no pedir demasiado. Me repetía que no necesitaba nada más, que no debía quejarme. Poco a poco bajé la voz. No solo al hablar, sino al existir. Dejé de opinar, de contradecir, de ocupar espacio. Me adapté a ser pequeña para no incomodar a nadie. Cuando alguien hacía un comentario que me dolía, sonreía. Cuando me comparaban con otras mujeres, asentía. Cuando sentía que no encajaba, me hacía a un lado antes de que me lo pidieran. Empecé a creer que eso era madurez, cuando en realidad era miedo. Miedo a ser una carga, miedo a molestar, miedo a que alguien confirmara en voz alta lo que yo ya sospechaba, que mi vida había perdido valor. A veces me sorprendía a mí misma pensando que tal vez Camila tenía razón, que quizá yo sí me había quedado atrás, que tal vez había personas hechas para avanzar y otras destinadas a quedarse quietas, observando cómo el mundo seguía sin ellas. Esa idea se me fue metiendo en la cabeza con tanta fuerza que dejé de cuestionarla. Yo también empecé a creerlo. Había noches en las que me sentaba en la sala con la luz apagada, escuchando los sonidos del vecindario, y me preguntaba en qué momento me había vuelto invisible. No recordaba un día exacto. Fue algo gradual, como cuando una fotografía se va deslavando hasta que ya no reconoces los colores originales. Seguía siendo yo, pero ya no me veía igual. No odiaba mi vida, pero tampoco la defendía. Simplemente la aceptaba. Me decía que era lo que tocaba a mi edad, que no tenía sentido querer más, que pedir respeto era demasiado. Me acostumbré a agradecer lo mínimo y a justificar lo injusto. Si tú también has bajado la voz para no molestar, si alguna vez sentiste que era mejor callar que explicar quién eres, entonces sabes exactamente de lo que hablo. Porque cuando aprendes a vivir con poco, no solo reduces tus gastos, también reduces tus sueños, tus palabras y, sin darte cuenta, tu propio valor. El almuerzo fue idea de Camila. Me llamó un viernes por la tarde y me dijo que quería verme, que había encontrado un lugar nuevo que me iba a gustar. Su tono era amable, pero distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación bien organizada. Aún así, acepté. Siempre aceptaba. El restaurante estaba en una zona a la que yo casi nunca iba. Desde afuera ya se veía elegante, con ventanales grandes y mesas bien acomodadas. Antes de entrar, respiré hondo y me acomodé el vestido. Era uno sencillo, limpio, bien planchado, pero no nuevo. Me dije a mí misma que eso no importaba, que iba a ver a mi hija, no a impresionar a nadie. Camila ya estaba sentada cuando llegué. Revisaba su teléfono con una concentración que no levantó ni cuando me acerqué a la mesa. Tardó unos segundos en mirarme, lo suficientes para que yo dudara si debía saludarla con un beso o solo con un abrazo rápido. Al final, me sonrió de manera correcta y volvió a mirar la pantalla. El menú era pesado, con letras pequeñas y precios que me hicieron tragar saliva. Una ensalada costaba lo que yo gastaba en comida para varios días. Camila pidió sin dudar, mencionando ingredientes que apenas reconocía. Yo elegí lo más sencillo, algo que no llamara la atención, algo que no pareciera fuera de lugar. Mientras esperábamos, ella respondía mensajes, deslizaba el dedo por la pantalla, asentía sola. Yo la observaba en silencio, preguntándome en qué momento se había vuelto tan ajena. Hablamos de cosas superficiales, de su trabajo, de planes, de personas que no conocía. Yo asentía, hacía preguntas breves, sonreía cuando correspondía. Me sentía como una invitada en la vida de alguien más. Cuando llegó la comida,
Camila apenas probó el primer bocado antes de volver a tomar el teléfono. Yo comía despacio, consciente de cada movimiento, intentando no parecer torpe. Fue entonces cuando levantó la vista y me miró de una forma distinta. No había enojo en sus ojos, sino algo más frío, algo calculado. Dejó el teléfono a un lado y suspiró, como si se estuviera preparando para una conversación incómoda. Me dijo que estaba preocupada por mí, que últimamente pensaba mucho en mi situación. Usó esa palabra, situación, como si se tratara de un problema que necesitaba solución urgente. Yo la escuchaba sin interrumpir, con la espalda recta, las manos sobre el regazo. Entonces lo dijo. No puedes seguir viviendo así, mamá. No levantó la voz. No fue un reproche directo. Fue una afirmación, como si estuviera describiendo algo evidente. Sentí un calor subir por mi pecho, pero me obligué a mantener el rostro tranquilo. Le pregunté qué quería decir. Ella inclinó un poco la cabeza, como si yo no estuviera entendiendo algo obvio. Habló de mi casa, de mi trabajo de medio tiempo, de que ya no tenía coche. Lo dijo todo sin dureza, pero con una precisión que dolía más. Dijo que no era una vida digna para alguien de mi edad, que no era sostenible, que daba una mala imagen. Luego mencionó a la nueva esposa de su padre, no con desprecio, sino con admiración. Dijo que era una mujer preparada, segura, siempre bien arreglada, que acompañaba a Eduardo a eventos importantes, que sabía hablar, que tenía presencia. No me comparó directamente, pero no hizo falta. La comparación estaba en el aire, pesada, inevitable. Yo sentía que cada palabra me iba encogiendo un poco más. Recordé de pronto cuántas veces había puesto a Camila por encima de todo. Cuántas decisiones tomé pensando en su bienestar. Cuántas veces dejé mis propias necesidades para después. Y ahí estaba, sentada frente a mí, explicándome con paciencia por qué yo no encajaba en el mundo que ella consideraba correcto. Quise decir algo, defenderme, explicar que yo estaba bien, que no necesitaba lujos para sentirme tranquila, que mi vida, aunque sencilla, era mía. Pero las palabras no salieron. Me limité a escuchar, a sentir, a aceptar ese papel que ya conocía tan bien. Cuando el mesero preguntó si queríamos postre, Camila pidió uno sin mirar el precio. Yo negué con la cabeza. No tenía hambre, o tal vez la tenía, pero se me había cerrado la garganta. Ella pagó la cuenta y lo hizo notar, no con intención de humillar, sino como un dato más que confirmaba su punto. Al despedirnos, me abrazó rápido y me dijo que pensara en lo que había dicho, que lo hacía por mi bien. La vi alejarse mientras yo esperaba el transporte de regreso a casa, con el ruido del tráfico de fondo y una frase repitiéndose en mi cabeza. No puedes seguir viviendo así. Ese almuerzo no terminó cuando salimos del restaurante. Me acompañó todo el camino de regreso. Se sentó conmigo en el autobús. Entró a mi casa conmigo. Se quedó conmigo esa noche recordándome que, para mi propia hija, yo ya no era suficiente. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera que aquel almuerzo no había sido un hecho aislado. Yo pensaba que las palabras duras se quedaban entre Camila y yo, que por lo menos tenía la decencia de no exponerme frente a los demás. Me equivoqué. Lo supe una mañana cualquiera, mientras doblaba ropa en la cama y sonó el teléfono. Era mi hermana Marta. Hablábamos seguido, pero esa vez su voz sonaba distinta, tensa, como si estuviera buscando la manera correcta de decir algo que no quería decir. Me preguntó cómo estaba. Respondí lo de siempre, que bien, que todo tranquilo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego suspiró y dijo mi nombre completo.
como cuando éramos niñas y sabía que algo serio venía después. Me contó que Camila la había llamado el día anterior, que habían hablado largo, que mi hija estaba preocupada por mí. Usó esa palabra otra vez, preocupada, pero Marta no sonaba convencida. Me dijo que Camila le había preguntado si yo tenía problemas económicos, si podía pagar la renta, si estaba comiendo bien, que había hablado de mí como si yo fuera una situación frágil que necesitaba supervisión. Sentí cómo se me apretaba el pecho. Marta me preguntó si era cierto, si estaba tan mal como Camila lo pintaba, si necesitaba ayuda. No supe qué responder de inmediato, no porque fuera verdad, sino porque me dolía más darme cuenta de que mi propia hija estaba construyendo una versión de mí para los demás, una versión pequeña, débil, casi vergonzosa. Le dije que estaba bien, que no era rica, pero tampoco una indigente, que tenía trabajo, casa, comida, que no necesitaba que nadie me rescatara. Marta guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que me terminó de hundir. Camila también habló de la esposa de Eduardo. Dijo que la mencionó como ejemplo, como contraste, como alguien que sí había hecho las cosas bien, como una mujer que sabía moverse, que sabía vivir. Marta me dijo que no lo contaba para herirme, sino porque sentía que yo tenía derecho a saberlo. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me quedé parada en medio del cuarto, rodeada de ropa doblada, sintiéndome de pronto fuera de lugar, incluso en mi propia casa. No era solo que Camila me hubiera hablado con desprecio en privado. Era que ahora estaba repartiendo ese desprecio entre la familia, reforzando la idea de que yo era un error, una carga, una mujer que había quedado atrás. La vergüenza fue inmediata, una vergüenza profunda, antigua, de esas que te hacen querer desaparecer. Pensé en cada reunión familiar, en cada mirada que ahora tendría una explicación. Pensé en cuántas veces alguien me habría observado con lástima sin que yo lo notara. Pensé en cómo, sin darme cuenta, había permitido que otros definieran quién era yo. Pero junto con la vergüenza apareció algo nuevo. No fue fuerza todavía, no fue valentía. Fue una incomodidad distinta, una sensación de que algo no encajaba, de que había una línea que se había cruzado sin que yo lo hubiera autorizado. Me senté en el sillón de la sala y dejé que los recuerdos vinieran solos. Recordé a la Camila pequeña, aferrada a mi pierna el primer día de escuela. Recordé las noches sin dormir, los sacrificios, las decisiones que tomé pensando siempre en ella. Y me pregunté en qué momento había aprendido a mirarme con los mismos ojos con los que ahora me miraba. Me di cuenta de algo que me asustó. Yo había ayudado a construir esa versión de mí, con cada silencio, con cada disculpa innecesaria, con cada vez que minimicé mi propia vida para no incomodar. Camila no había inventado nada, solo había repetido lo que yo misma llevaba años demostrando. Esa tarde casi no hablé con nadie. Preparé algo sencillo de cenar y lo comí sin ganas. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza no. Las palabras del restaurante, la llamada de Marta, las comparaciones, todo se mezclaba como un ruido constante del que no podía escapar. Me levanté varias veces sin saber qué buscaba. Caminé por la casa como si fuera ajena, hasta que abrí el closet del cuarto y vi, en el fondo, una caja de cartón que llevaba años allí. La había movido de casa en casa sin abrirla. Siempre decía que algún día la revisaría, pero ese día nunca llegaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no podía seguir ignorando ciertas cosas. Me senté en el borde de la cama, jalé la caja hacia mí y quité la tapa con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil,
Esa noche abrí una caja que llevaba años sin tocar. Dentro de la caja no había recuerdos sentimentales ni cartas antiguas, como yo había imaginado alguna vez. Había papeles, carpetas dobladas, sobres amarillentos, documentos que llevaban años esperando ser leídos con atención. Los reconocí de inmediato. Eran los papeles del divorcio. Los saqué uno por uno y los acomodé sobre la cama, como si estuviera preparando una mesa de trabajo. Hacía mucho que no los veía. Cuando todo terminó con Eduardo, los guardé sin revisarlos demasiado. En ese momento, solo quería que esa etapa acabara rápido. Firmé donde me dijeron que firmara. Confié. Me sentía cansada, derrotada, sin fuerzas para discutir nada. Mientras pasaba las hojas, empecé a recordar cosas que había preferido olvidar. Recordé que durante muchos años trabajé tiempo completo, que no fui solo la mujer que se quedó en casa. Fui asistente administrativa en una empresa durante más de una década. Cumplía horarios, hacía horas extra, resolvía problemas. Mi salario no era alto, pero era constante. Ese dinero entraba a la cuenta común. Nunca estuvo separado. Nunca pregunté demasiado. Eduardo se encargaba de las finanzas y yo confiaba. También recordé aportaciones que en su momento minimicé. El dinero que puse cuando compramos la casa donde él ahora vivía con su nueva esposa. Parte de una herencia pequeña que recibí de mi madre. No era una fortuna, pero era mía. La entregué sin pensarlo, convencida de que el matrimonio era un equipo y de que todo se construía juntos. En los documentos del divorcio estaba todo detallado. Cuentas bancarias, bienes, muebles, todo lo que se repartió. Yo había aceptado quedarme con poco. Me dijeron que era lo justo, considerando que Eduardo ganaba más y que yo podría arreglármelas. En ese momento no discutí, solo quería paz. Seguí revisando hasta que encontré un sobre distinto. No estaba abierto. Tenía el nombre de un abogado escrito a mano y una fecha que me sorprendió. Era de unos meses después de que el divorcio se había finalizado. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí con cuidado y saqué una carta. La leí una vez sin entender del todo. Luego la volví a leer más despacio. Hablaba de un bien que no había sido considerado en la división de propiedades. Mencionaba un terreno que yo había heredado muchos años antes de mi abuela materna. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ese terreno había estado a mi nombre desde siempre. Nunca lo vendí, nunca lo usé. Con los años, simplemente lo olvidé. No porque no fuera importante, sino porque durante el matrimonio, todo lo que no estaba bajo el control de Eduardo parecía desaparecer de mi radar. En la carta se explicaba que, al tratarse de una herencia previa al matrimonio y no haber sido mezclada legalmente con los bienes comunes, seguía siendo de mi propiedad. Me quedé sentada en silencio, sosteniendo la hoja entre las manos. No sentí euforia, no sentí alegría inmediata, sentí confusión. Durante años creí que había salido del matrimonio con las manos vacías, que todo lo que tuve se había quedado del otro lado. Y de pronto había algo que no encajaba con esa historia. Me pregunté cómo era posible que ese terreno no apareciera en el divorcio, si había sido un error, un descuido, o si simplemente nadie consideró necesario recordármelo, porque asumieron que yo no haría nada al respecto. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo, pero también algo más profundo, una sensación incómoda de haber sido mucho más invisible de lo que pensaba. Me di cuenta de que incluso yo había olvidado partes de mí misma. Había olvidado que fui una mujer que trabajó, que aportó, que tuvo cosas, mas un hombre me había acostumbrado tanto a la versión reducida de mi vida
que acepté esa narrativa sin cuestionarla. Esa noche casi no dormí. La carta se quedó sobre la mesa de noche. Cada vez que cerraba los ojos la veía. No sabía cuánto valía ese terreno. No sabía si significaba algo importante o solo un detalle menor. Pero ya no importaba. Lo que importaba era que había una pieza de mi historia que no coincidía con la imagen de mujer sin recursos que todos parecían tener de mí. Al día siguiente, llamé al número que aparecía en la carta. Me dijeron que el abogado original ya no ejercía, pero que otro profesional había tomado su lugar. Anoté el contacto y colgué. Pasaron 2 días antes de que me atreviera a marcar. 2 días de pensar, de dudar, de decirme a mí misma que no esperaba nada. Cuando finalmente hice la llamada, no buscaba dinero, buscaba claridad. Necesitaba saber si esa parte de mi vida había sido real o solo una ilusión tardía. La voz del abogado fue calmada, profesional. Me confirmó que el terreno existía, que seguía a mi nombre y que legalmente era mío. Colgué el teléfono con las manos temblando, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo se había movido dentro de mí. Durante años acepté la idea de que no tenía nada. Esa llamada no me dio una respuesta definitiva, pero sembró una duda poderosa. Tal vez mi historia no era exactamente como me la habían contado. Tal vez yo tampoco era exactamente la mujer que había aprendido a ver en el espejo. Pasaron 2 días desde que encontré la carta hasta que me atreví a hacer la llamada. 2 días en los que llevé el papel doblado en el bolsillo de mi bolsa, como si fuera un objeto frágil que podía desaparecer si no lo vigilaba. Cada vez que lo tocaba, sentía una mezcla de nervios y miedo. No sabía qué esperar y en el fondo tenía miedo de ilusionarme con algo que tal vez no significaba nada. Marqué el número una mañana temprano, antes de ir al trabajo. Mi voz sonó más baja de lo habitual cuando me contestaron. Me presenté, dije mi nombre completo y expliqué por qué llamaba. El abogado escuchó sin interrumpir. Me pidió algunos datos, fechas, nombres. Yo respondía con cuidado, como si cada palabra pudiera cambiar el resultado. Hubo un momento de silencio mientras revisaba la información. Escuché el sonido de teclas al otro lado de la línea. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que sentarme. Finalmente habló. Me confirmó que el terreno seguía a mi nombre, que no había sido vendido, ni transferido, ni incluido en el acuerdo de divorcio. Me explicó que, al tratarse de una herencia previa al matrimonio, la propiedad legalmente me pertenecía. Lo dijo con naturalidad, como si fuera algo obvio, pero para mí no lo era. Para mí, esas palabras rompían una creencia que había sostenido durante años. No me habló de dinero. No mencionó cifras. Dijo que era necesario hacer una revisión más detallada, verificar el estado actual del terreno y ver qué se había desarrollado en la zona. Yo asentía, aunque él no pudiera verme. Sentía que la cabeza me daba vueltas. No quería preguntar más de la cuenta. No quería sonar ansiosa. Colgamos la llamada, con la promesa de volver a Blabasbar en unos días. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pared sin verla realmente. No sentía alegría desbordada. Sentía algo más extraño, una sensación de descolocamiento, como si alguien hubiera movido un mueble grande dentro de mí y ahora todo se viera distinto. Ese día hice mis cosas en automático. Fui al trabajo, atendí a clientes, sonreí cuando fue necesario. Nadie notó nada. Nadie podía imaginar que dentro de mí se estaba librando una batalla silenciosa entre lo que siempre creí y lo que empezaba a ser posible. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano,
pero el sueño no llegó. Mi mente no dejaba de girar alrededor de la llamada. Pensaba en el terreno, en la carta, en los años que pasaron sin que yo cuestionara nada. Pensaba en Eduardo, en cómo manejaba todo, en cómo yo acepté su versión de la realidad sin discutir. Pensaba también en Camila, en sus palabras, en la forma en que me había descrito a los demás. Y por primera vez, en lugar de sentir solo vergüenza, sentí algo parecido a indignación. No rabia abierta, sino una incomodidad firme que no se iba. Me levanté varias veces durante la noche, fui a la cocina, tomé agua, volví a la cama, miré el techo, conté los segundos, escuché los ruidos de la calle. Cada pensamiento me llevaba al mismo punto. Tal vez no estaba atrapada. Tal vez había más de una salida. Tal vez mi vida no estaba tan definida como yo creía. No se trataba solo del terreno. Se trataba de la idea de tener opciones. Durante años viví convencida de que no podía elegir, de que solo podía adaptarme, aguantar, agradecer lo poco. Esa llamada no me dio respuestas concretas, pero abrió una puerta que yo pensaba cerrada. Cerca del amanecer, me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. Me sentía cansada, pero despierta de una manera distinta, como si algo dentro de mí hubiera dejado de dormir. No sabía qué iba a pasar. No sabía si ese terreno cambiaría mi vida o si todo quedaría en nada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente atrapada. Por primera vez en años, sentí opciones. 2 días después de aquella llamada, quedé de encontrarme con el abogado para revisar unos documentos. Llegué temprano al lugar acordado, una cafetería pequeña cerca del centro, de esas que abren desde muy temprano y siempre huelen a café recién hecho. Me senté en una mesa junto a la ventana, con los papeles acomodados frente a mí, tratando de repasar mentalmente lo que tenía que preguntar sin parecer nerviosa. Estaba tan concentrada en mis pensamientos que no noté al hombre que se detuvo frente a mi mesa hasta que escuché mi nombre. Lucía. Levanté la vista con sorpresa. Al principio no lo reconocí. Habían pasado muchos años. Luego vi sus ojos, la forma en que sonreía con cautela, como si no estuviera seguro de si era buena idea interrumpirme. Y entonces lo supe. Era Andrés Molina. No lo veía desde hacía más de 4 décadas. Habíamos sido jóvenes juntos, compañeros en una etapa en la que todo parecía posible. La vida nos llevó por caminos distintos, sin dramatismo, sin promesas rotas. Simplemente dejamos de vernos. Y ahora estaba ahí, de pie frente a mí, con el cabello entrecano y una expresión que mezclaba sorpresa y alegría contenida. Me preguntó si podía sentarse. Asentí sin pensar. Nos observamos unos segundos en silencio, reconociendo en el otro rastros de lo que fuimos. No hubo abrazos exagerados ni frases emotivas, solo una sonrisa tímida y la sensación extraña de estar frente a alguien que conocía una versión de mí que yo misma había olvidado. Hablamos de cosas simples al principio, de la ciudad, de cómo había cambiado, de lo inesperado del encuentro. Andrés me contó que se había mudado hacía un par de años después de jubilarse. Yo le dije que vivía cerca, que trabajaba medio turno. No entramos en detalles. Ninguno parecía tener prisa por llegar a temas profundos. No había nada romántico en el ambiente. No era un reencuentro de película. Éramos 2 personas que habían vivido lo suficiente como para saber que las historias no siempre se repiten igual. Andrés se veía tranquilo, pero había algo en su mirada que reconocí de inmediato. Una especie de cansancio sereno, el mismo que yo sentía. Cuando llegó el abogado y se aclaró la confusión de mesas,
Andrés se disculpó por la interrupción. Dijo que no quería quitarme tiempo. Le dije que no pasaba nada. Antes de irse, me preguntó si podía llamarme otro día para ponernos al corriente con calma. Dudé un segundo, pero acepté. Le di mi número como si fuera lo más natural del mundo. Ese mismo día, por la noche, sonó el teléfono. Era Andrés. Su voz sonaba igual que en la mañana, pausada, sin urgencia. Me preguntó si estaba bien. No supe por qué, pero sentí que podía decir la verdad, al menos una parte. Hablamos durante largo rato. Me contó que se había divorciado años atrás, que había sido un proceso difícil, pero necesario. No habló mal de nadie. Yo le conté que también estaba divorciada. No entré en detalles. Solo dije que estaba encontrando mi camino. Andrés escuchaba sin interrumpir, como si no tuviera prisa por llenar los silencios. En algún momento, la conversación se detuvo. No porque se acabaran los temas, sino porque había llegado a un punto distinto. Andrés respiró hondo antes de hablar. ¿Eres feliz, Lucía? La pregunta cayó entre nosotros con un peso que no esperaba. No era una pregunta casual. No era cortesía. Era directa, honesta, sin intención de incomodar, pero imposible de ignorar. Abrí la boca para responder de inmediato, pero no salió nada. Pensé en decir que sí, por costumbre. Pensé en decir que estaba bien, como siempre, pero ninguna de esas respuestas me pareció verdadera. Me quedé en silencio, escuchando mi propia respiración, sintiendo una incomodidad que no venía de él, sino de mí. Me di cuenta de que nadie me había hecho esa pregunta en años. Nadie se había detenido a saber si yo era feliz, no si estaba resolviendo, no si sobrevivía, sino si realmente estaba bien conmigo misma. Le dije que no sabía, y al decirlo, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Andrés no reaccionó con sorpresa. No trató de consolarme, solo dijo que entendía, que a él le había tomado mucho tiempo poder responder esa pregunta sin mentirse. Colgamos poco después, sin promesas ni planes. Me quedé sentada en la sala, con el teléfono en la mano, mirando un punto fijo en la pared. La pregunta seguía ahí, resonando con una claridad incómoda. ¿Eres feliz, Lucía? No supe responderla, y por primera vez eso me importó. Después de esa llamada, Andrés y yo empezamos a vernos de manera sencilla, sin anuncios ni expectativas. No hubo invitaciones elegantes ni planes elaborados. A veces caminábamos por el parque cercano a mi casa, otras veces nos sentábamos en una banca a observar a la gente pasar. Hablábamos despacio, como si ambos supiéramos que no había prisa. Nadie estaba tratando de impresionar a nadie. No era un romance, al menos no como los que había visto en películas o escuchado en historias ajenas. Era algo más silencioso, más honesto. Andrés no llegaba con flores ni discursos, llegaba con tiempo, con atención, con preguntas que no buscaban respuestas rápidas. Caminábamos y hablábamos de cosas cotidianas, de libros que habíamos leído, de trabajos que ya no existían, de ciudades que habían cambiado. A veces hablábamos del pasado, pero sin nostalgia exagerada. Otras veces simplemente guardábamos silencio, y ese silencio no era incómodo, era un descanso. Andrés nunca me preguntó cuánto dinero tenía ni cómo pensaba resolver mi vida. Nunca me ofreció ayuda económica ni soluciones rápidas. No habló de futuro como si fuera una promesa que había que asegurar. Nunca dijo que todo iba a estar bien. Y curiosamente, eso fue lo que más me tranquilizó. Había pasado tanto tiempo sintiéndome un problema que necesitaba arreglo, que me sorprendía estar con alguien que no intentaba corregirme. Andrés no me miraba con lástima. No me trataba como una mujer rota,
Me hablaba como si yo fuera suficiente tal y como estaba en ese momento. Un día, mientras caminábamos, me di cuenta de algo que me incomodó. Yo esperaba que en algún punto él hiciera algo más, que ofreciera pagar algo, que propusiera algo grande, que tomara el control de alguna manera. Me descubrí esperando una forma de rescate que nunca llegó, y fue entonces cuando entendí lo importante que era eso. Andrés no me estaba salvando, no estaba llenando un vacío, solo estaba ahí, acompañándome mientras yo empezaba a escucharme de nuevo. No me hacía sentir agradecida por su presencia, me hacía sentir tranquila. Hablábamos mucho de decisiones, de las que tomamos y de las que dejamos pasar. Andrés me contó que durante años vivió tratando de cumplir expectativas que no eran suyas, que su matrimonio terminó cuando se dio cuenta de que se había ido olvidando de sí mismo. Yo lo escuchaba y reconocía a partes de mi propia historia en la suya. Nunca hubo una conversación sobre lo que éramos o lo que podríamos ser. No porque no importara, sino porque ninguno de los dos necesitaba definirlo todavía. Era suficiente con saber que nos hacía bien caminar juntos, hablar sin máscaras, reírnos de cosas simples. Una tarde, mientras tomábamos café en un lugar pequeño, Andrés me dijo algo que se quedó conmigo. Me dijo que durante mucho tiempo confundió amor con sacrificio, que pensó que querer a alguien era hacerse pequeño para no incomodar. Cuando lo dijo, sentí un nudo en la garganta. Era como si estuviera describiendo mi vida. Me di cuenta de que había aceptado migajas emocionales durante años porque creía que no merecía más. Había confundido valor con utilidad. Pensaba que solo importaba mientras fuera necesaria para alguien más. Y Andrés, sin decirlo directamente, me estaba mostrando otra posibilidad. Con él no tenía que demostrar nada. No tenía que justificar mis decisiones ni explicar mi pasado. No tenía que minimizar mis logros ni exagerar mis carencias. Podía ser simplemente Lucía, una mujer de 61 años, con una historia complicada, con dudas, con miedos, pero también con experiencia y voz. A veces, al volver a casa después de vernos, me sorprendía a mí misma caminando más erguida, no porque alguien me hubiera levantado, sino porque había dejado de encorvarme. Empezaba a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que hablaba, la manera en que me disculpaba sin razón, la costumbre de restarme importancia. Andrés no me decía que valía, no hacía falta. Me trataba como si eso fuera un hecho, y poco a poco empecé a creerlo. Entendí algo fundamental en ese proceso. El valor de una persona no se mide por lo que puede ofrecer, ni por lo que otros hacen por ella. No se construye desde la lástima, ni desde la dependencia. El valor existe antes de cualquier ayuda, de cualquier relación, de cualquier rescate. Andrés no me salvó, y quizá por eso fue tan importante, porque al no hacerlo, me dio el espacio para recordarme quién era antes de creer que no era suficiente. La llamada del abogado llegó una mañana en la que yo estaba haciendo café. Reconocí el número de inmediato y sentí cómo el cuerpo se me tensaba, como si algo importante estuviera a punto de confirmarse. Contesté con cuidado, apoyándome en la encimera, tratando de que mi voz sonara normal. Me dijo que había revisado la situación del terreno, que había investigado la zona, los cambios recientes, los planes de desarrollo. Hablaba con un tono profesional, neutro, como alguien que está acostumbrado a dar ese tipo de información todos los días. Yo lo escuchaba en silencio, concentrada en cada palabra. Entonces mencionó la cifra. No levanté la voz, no exclamé, no sentí esa alegría exagerada
que siempre imaginé que sentiría si algún día escuchaba un número grande relacionado conmigo. Me quedé quieta, con la taza entre las manos, dejando que la información se acomodara dentro de mí. No era una fortuna imposible, tampoco era algo menor. Era una cantidad que cambiaba las reglas del juego, no porque me hiciera rica, sino porque me daba margen. Espacio. Respiro. El abogado siguió hablando, explicando opciones, procesos, tiempos. Yo asentía en silencio, como si mi cuerpo todavía estuviera tratando de entender lo que acababa de escuchar. Cuando colgué, me senté en la mesa de la cocina y miré alrededor. Todo seguía igual. La casa, los muebles, el silencio, pero yo no. No sentí ganas de llamar a nadie, no quise compartir la noticia, no quise celebrarla. Me di cuenta de que no necesitaba que nadie supiera. No era algo para presumir, era simplemente la verdad. Una verdad que había estado ahí todo ese tiempo, ignorada, minimizada, olvidada. Lo primero que pensé no fue en comprar cosas ni en cambiar de vida de inmediato. Pensé en las veces que me habían hablado como si yo no tuviera opciones. En todas las conversaciones en las que alguien asumía que yo debía conformarme, agradecer, callar. Pensé en la forma en que Camila había dicho que yo no podía seguir viviendo así. Pensé en cómo esa frase me había encogido. Y de pronto entendí algo, con una claridad que me sorprendió. El problema nunca fue que yo fuera pobre. El problema fue que me trataron como si no valiera, como si mi voz no importara, porque mi cuenta bancaria no impresionaba a nadie. Durante años acepté ese trato, no porque fuera cierto, sino porque era cómodo para los demás. Era más fácil verme como una mujer sin recursos que como alguien con historia, con aportes, con derechos. Yo misma había reforzado esa imagen al no cuestionarla. Esa cifra no me dio poder sobre los demás, me dio algo más sutil, me devolvió mi propia voz. De repente las palabras que antes se me atoraban en la garganta empezaron a fluir con más firmeza, incluso cuando no las decía en voz alta. Me di cuenta de que ya no hablaba desde la carencia, sino desde la elección. Salí a caminar esa tarde, no para pensar en planes, sino para sentir el cuerpo en movimiento. Observé a la gente, las tiendas, los autos pasar. Nada había cambiado afuera, pero dentro de mí algo se había acomodado. Caminaba diferente, con menos prisa, con la espalda más recta. Recordé todas las veces que alguien me explicó la vida como si yo no pudiera entenderla. Todas las veces que me aconsejaron desde arriba, asumiendo que yo no tenía margen para decidir. Me di cuenta de que esas personas no estaban reaccionando a mi realidad económica, sino a la imagen que tenían de mí, una imagen que yo misma había permitido. Esa noche hablé con Andrés. No le dije la cifra, no entré en detalles, solo le dije que había recibido noticias importantes. Me preguntó cómo me sentía. Pensé un momento antes de responder. Me siento distinta, le dije. No emocionada, no nerviosa, distinta. Andrés no preguntó más. No hizo comentarios sobre dinero ni sobre lo que debía hacer. Me dijo que se alegraba por mí y que confiaba en que sabría decidir lo mejor. Esa confianza, simple y directa, me confirmó algo que ya estaba entendiendo. Mi valor no había cambiado ese día. Lo que cambió fue la forma en que yo lo reconocía. El dinero no me dio dignidad. Solo me mostró cuánto tiempo había vivido sin exigirla. Esa cifra no fue un premio ni una revancha, fue una evidencia, la evidencia de que yo nunca fui tan pequeña como me hicieron sentir y que, a partir de ese momento, ya no estaba dispuesta a seguir hablando en voz baja. Las primeras llamadas de Camila llegaron sin aviso. No fueron agresivas ni desesperadas al principio.
Eran cortas, medidas, como siempre había sido su manera de comunicarse conmigo. Llamadas rápidas, mensajes breves, preguntas disfrazadas de preocupación. Yo las veía entrar en la pantalla del teléfono mientras estaba ocupada en otras cosas y por primera vez no corría a contestar. Al principio me sentí culpable. Era un reflejo automático. Durante años había entrenado mi cuerpo para responder de inmediato, para estar disponible, para demostrar que seguía ahí. Pero algo había cambiado. No fue una decisión consciente. Simplemente no pude. Camila empezó a notar señales, pequeñas cosas, que ya no estaba siempre en casa cuando llamaba, que mis respuestas por mensaje eran más cortas, que no le devolvía las llamadas en el mismo día, que no explicaba dónde estaba ni con quién. No hice nada especial para provocar eso. Solo dejé de justificarme. Una tarde recibí 5 llamadas seguidas. Estaba sentada en una banca del parque, observando a la gente pasar, escuchando el sonido de los árboles moviéndose con el viento. Vi el nombre de Camila aparecer una y otra vez en la pantalla. No sentí enojo, tampoco miedo. Sentí algo nuevo. Espacio. Guardé el teléfono en la bolsa y me quedé ahí sentada, respirando. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de tranquilizar a nadie. Esa noche llegaron los mensajes. Preguntas cada vez más directas. Si estaba bien, si pasaba algo, si necesitaba ayuda. Leí cada uno con calma. Antes, esas palabras me habrían hecho sentir pequeña, vulnerable, casi culpable. Ahora las sentía distintas. No eran preocupación pura. Había algo más detrás. Inquietud, descontrol. Camila estaba perdiendo algo que siempre había tenido. Acceso total a mí. Al día siguiente, vi el auto estacionado frente a mi casa cuando regresé del trabajo. No entré de inmediato. Me quedé unos segundos observándolo desde la acera. No era la primera vez que Camila venía sin avisar, pero esta vez su presencia se sentía diferente. No venía a visitarme, venía a verificar. Entré a la casa con calma. Ella estaba de pie en la sala, mirando alrededor como si buscara pruebas de algo. Cuando me vio, no me saludó de inmediato. Me observó. Sus ojos recorrían mi rostro, mi ropa, mi postura. Era como si estuviera tratando de encontrar a la mujer de siempre y no la reconociera del todo. Me preguntó dónde había estado. Su tono no era duro, pero tampoco era suave. Le respondí con una frase simple. Salí a caminar. Nada más. Esperó una explicación más larga que no llegó. Me miró con una mezcla de confusión y molestia. Entonces habló rápido, como si temiera quedarse sin tiempo. Me dijo que había intentado comunicarse conmigo, que se había preocupado, que no era normal que yo desapareciera así. La palabra desaparecer me llamó la atención. No había desaparecido. Solo había dejado de estar disponible todo el tiempo. Por primera vez, no me apresuré a tranquilizarla. No dije que lo sentía. No me justifiqué. Me senté y la miré, esperando a que terminara de hablar. Ese silencio la incomodó más que cualquier respuesta. Me preguntó si estaba pasando algo, si alguien me estaba influyendo, si había tomado malas decisiones. Escuché todo sin interrumpir. Antes, esas preguntas me habrían hecho dudar de mí misma. Me habrían llevado a explicar cada paso, cada pensamiento. Esta vez no. Le dije que estaba bien. Solo eso. Camila frunció el ceño. No parecía satisfecha. Me dijo que me notaba diferente, que ya no era como antes. No lo dijo como un halago. Lo dijo como una acusación. Y entendí algo importante en ese momento. Mi cambio no la incomodaba porque fuera negativo. La incomodaba porque ya no podía controlarlo. Esa noche, después de que se fue, revisé el teléfono. Decenas de llamadas perdidas de los últimos días.
mensajes sin responder. Me sorprendí de mí misma, no por haberlas ignorado, sino por lo tranquila que me sentía al hacerlo. No había culpa, había una calma firme. Me di cuenta de que siempre había explicado mi vida como si necesitara permiso para vivirla. Siempre había dado detalles para evitar conflictos. Siempre había hablado de más para no preocupar a nadie. Y al hacer eso, había cedido algo esencial: mi autonomía. No responder esas llamadas no fue un acto de rebeldía. Fue un acto de respeto hacia mí misma. Estaba aprendiendo a elegir cuándo hablar y cuándo no. A decidir qué compartía y qué no. A entender que el silencio también puede ser una respuesta válida. Esa fue la antesala de algo más grande. Yo lo sentía. Camila no iba a quedarse tranquila con ese cambio. Iba a querer respuestas, explicaciones, control, y yo sabía que, tarde o temprano, tendríamos una conversación que ya no podía evitarse. Pero esta vez no pensaba llegar a esa conversación con la voz temblorosa ni con la necesidad de agradar. Esta vez estaba preparándome para hablar desde un lugar distinto, un lugar donde ya no necesitaba disculparme por existir. Sabía que esa conversación iba a llegar. No sabía cuándo ni cómo, pero la sentía acercarse desde hacía días, como una tormenta que no puedes evitar mirando el cielo. Llegó una tarde en la que Camila apareció en mi casa sin avisar, con el rostro tenso y los ojos cansados. No tocó el timbre. Usó la llave de repuesto que le había dado años atrás, cuando yo todavía creía que eso era cuidado y no invasión. Entró hablando rápido, sin saludar. Me dijo que estaba preocupada, que yo no podía seguir así, que no entendía qué me estaba pasando. Caminaba de un lado a otro de la sala como cuando era niña y no encontraba algo. Yo la observaba en silencio, sentada en el sillón, esperando a que terminara. Cuando por fin se calló, levanté la mano con calma, no para detenerla con autoridad, sino para marcar un límite. Camila, escúchame ahora tú. Mi propia voz me sorprendió. No temblaba, no estaba a la defensiva, era firme, pero tranquila. Ella se quedó quieta, como si no esperara ese tono. Le dije que necesitábamos hablar, pero no como siempre, no desde la prisa ni desde la preocupación constante. Le pedí que se sentara. Dudó un segundo, pero lo hizo. Empecé despacio. Le dije que quería que supiera algo importante, que la amaba, que siempre la había amado, que nada de lo que iba a decir cambiaba eso. Vi cómo sus hombros se relajaban apenas. Luego continué. Le dije que me había dolido profundamente lo que me dijo en el restaurante. No levanté la voz. No usé reproches. Solo le dije la verdad. Que escuchar que su propia hija sentía vergüenza de ella había sido una herida que no se cerraba con el tiempo. Que no era una frase que se olvidara. Que me acompañaba todos los días. Camila bajó la mirada. No me interrumpió. Le dije que también me había dolido enterarme de que hablaba de mí con la familia como si yo fuera un problema, como si no pudiera cuidarme sola, como si mi vida fuera un error que necesitaba corrección. Le expliqué que eso me había hecho sentir pequeña, expuesta, juzgada, y que lo más difícil no había sido lo que ella dijo, sino darme cuenta de que yo misma había permitido ese trato durante años. Ahí le hablé de los límites. Le dije que ya no iba a explicar cada decisión que tomara, que no iba a justificar mis silencios ni mis horarios, que no iba a vivir dando reportes para tranquilizarla, no porque quisiera alejarme de ella, sino porque necesitaba volver a ser una persona completa, no solo su madre. Camila levantó la vista entonces. Sus ojos estaban brillosos, pero no de enojo, de confusión. Me preguntó si estaba pasando algo más, si había alguien, si tenía problemas.
Respiré hondo antes de responder. No quería mentir, pero tampoco quería convertir esa conversación en una demostración. Le dije que había descubierto algo importante sobre mí y sobre mi vida, que durante años creí que no tenía nada, que no valía, que solo podía conformarme, y que eso no era cierto. No entré en detalles, no mencioné cifras, solo dije que había asuntos legales que se estaban aclarando y que, por primera vez en mucho tiempo, tenía opciones. Eso fue suficiente. Camila se quedó en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba. No fue una reacción exagerada. No tuvo gritos ni acusaciones. Fue algo más profundo, como si de pronto se diera cuenta de que la imagen que tenía de mí no era completa. Me dijo, casi en un susurro, que no sabía que me sentía así, que pensaba que estaba ayudándome, que tenía miedo de que yo terminara sola, sin recursos, sin apoyo. Sus palabras no sonaban a excusa, sonaban a miedo. Le respondí que entendía ese miedo, que yo también lo había tenido, pero que ayudar no era controlar, que preocuparse no daba derecho a minimizar, que amar no significaba decidir por el otro. Camila empezó a llorar entonces. No de manera dramática. Lloró como lloran los adultos cuando algo se les rompe por dentro. Me dijo que había crecido viendo cómo yo me hacía a un lado por todos, que en el fondo tenía miedo de terminar igual, invisible, sin voz, y que sin darse cuenta había usado ese miedo para ponerse por encima de mí. Escuchar eso no borró el dolor, pero lo explicó. No la abracé de inmediato. Me quedé ahí, presente, dejando que ese momento existiera sin apresurarlo. Cuando finalmente lo hice, fue distinto. No desde la culpa, ni desde la obligación, desde la elección. Le dije que no esperaba que entendiera todo de un día para otro, que tampoco esperaba disculpas perfectas, solo respeto, que si quería estar en mi vida, tenía que verme como algo más que una versión de lo que ella no quería ser. Camila asintió, secándose las lágrimas. Me dijo que necesitaba tiempo. Le dije que estaba bien, que yo también lo había necesitado. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Me senté otra vez en el sillón y respiré hondo. Me sentía cansada, pero extrañamente ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez había dicho lo que dolía, sin pedir permiso. Esa conversación no arregló nuestra relación, pero la cambió. Y sobre todo, me cambió a mí, porque entendí que poner límites no es rechazar a quien amas, es dejar de rechazarte a ti misma. Pasaron algunos meses desde aquella conversación. No hubo fuegos artificiales ni cambios dramáticos de un día para otro. Mi vida no se volvió perfecta, pero se volvió mía. Empecé a vivir con más calma, con menos necesidad de justificar cada decisión. Las mañanas eran silenciosas, el café sabía distinto, y por primera vez en mucho tiempo me despertaba sin ese peso constante en el pecho. No me hice rica, no cambié de personalidad ni de historia, pero dejé de sentirme pequeña. Aprendí a ocupar espacio sin disculparme, a decir no sin explicar demasiado, a elegir qué compartir y qué guardar solo para mí. Esa fue la verdadera transformación. Con Camila la relación cambió de ritmo. No nos hablábamos todos los días, no lo necesitábamos. Cuando lo hacíamos, había respeto, a veces silencio, a veces incomodidad, pero ya no había desprecio. Ella empezó a tocar la puerta antes de entrar, a preguntar en lugar de asumir, a escuchar sin corregir. No fue inmediato ni perfecto, pero fue real. Yo también aprendí. Aprendí a no confundir amor con sacrificio constante, a no reducirme para que otros se sintieran cómodos, a entender que ser madre no significa dejar de ser persona. Andrés siguió caminando a mi lado.
sin promesas grandes, sin rescates, con presencia, con conversaciones honestas, con esa calma que solo aparece cuando ya no tienes que demostrar nada. A veces pienso en la mujer que fui durante tantos años, en la que bajaba la voz, en la que pedía permiso para existir. No la juzgo. Hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento, pero ya no soy ella. Nunca es tarde para dejar de pedir permiso para existir. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like para que llegue a más personas que quizá también se sienten invisibles. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te hicieron sentir menos, incluso quienes decían amarte. Y suscríbete, porque aquí nadie es invisible.